Bueno, muy bien. Vamos a hablar a modo de introducción sobre algunos temas que en realidad son muy amplios, casi interminables, pero vamos a dar un pantallazo, lo que se puede hacer en pocos minutos en un PowerPoint, ¿no? Hablar un poco de lo que es la ciencia, el método que utiliza, la biología que estudia, la materia, los cuerpos, los átomos, cómo están formados y las moléculas, ¿eh? Simplemente un pantallazo general. Bien, empecemos con ¿qué es la ciencia? Bueno, podríamos decir que la ciencia es una disciplina que utiliza un método para sus investigaciones que se llama método científico. Y que la ciencia va en busca de la verdad de las cosas. Busca conocer la verdad de las cosas que pasan en la naturaleza, de las cosas que pasan en el universo. Esas verdades no son definitivas. ¿Por qué digo que no son definitivas? Bueno, simplemente porque algunas verdades durante un tiempo y después son derribadas por otras verdades. Quiero decir, por ejemplo, en algún momento el hombre pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Bueno, eso fue una verdad que duró un tiempo, hasta que se pudo demostrar que no era así, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Bien, fue una verdad derribada por otras. Seguramente hoy conocemos un montón de cosas que creemos que es verdad y después la ciencia se va a encargar de derribar esas verdades y reemplazarlas por otras. Esto se debe a muchas cosas, un poco a la tecnología, a la capacidad que tiene el hombre para investigar, digamos, ¿no? A medida que la tecnología avanza, avanza la posibilidad de los conocimientos, avanza la posibilidad de la búsqueda de esa verdad de la que hablamos. Entonces, la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos de la observación de los fenómenos. ¿A qué llamamos fenómeno en ciencia? A todo cambio que se produce y que nos llama la atención. Y del razonamiento, ¿no? El uso de la cabeza, de la cabecita, digamos, ¿no? Y a partir de esto se deducen leyes y principios, lo que se transforman luego en lo que se llaman teorías científicas. La teoría científica es la verdad, la conclusión a la que se llegó, ¿no? ¿Y cómo se desarrollan esas teorías? Bueno, a partir de preguntas. ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Cuándo comenzó a pasar tal cosa? ¿Cómo se produce? En fin, siempre a través de una pregunta. Entonces el científico hace una pregunta y trata de responderla. Esa respuesta es la verdad, es la teoría, ¿no? Y la ciencia que intenta siempre explicar hechos que se producen. Tenemos ciencias empíricas que tienen que ver con lo tangible, con lo que puedo demostrar, con lo que puedo observar, con lo que es palpable, ¿no? Como las ciencias naturales, la biología, la física, la química y las ciencias sociales, la historia, etcétera. Y las ciencias formales, que son ciencias no empíricas, que tienen que ver con cuestiones simbólicas, como por ejemplo las matemáticas. La matemática fue creada por el hombre, los números fueron creados por el hombre, uno no se va cruzando con números por la naturaleza, digamos, no por la vida, sino que esos son símbolos creados por el hombre. Bueno, también la filosofía, bueno, entre otras. Entonces ahí tenemos la clasificación entre ciencias empíricas y no empíricas o formales. Decíamos, la ciencia utiliza un método de estudio que comienza con la observación de un fenómeno, algo que nos llama la atención y que queremos buscarle la explicación. Y a partir de ahí se coloca una pregunta. ¿Por qué pasa determinada cosa? ¿Por qué las cosas caen? Si yo tiro algo, ¿por qué cae al piso? Por ejemplo, digamos, ¿no? Y comienza la investigación. Y una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la respuesta a esa pregunta que me hice. La probable respuesta, porque después yo tengo que comprobar si es esa la respuesta o no, o esa respuesta es equivocada. Para eso se realizan experiencias, experimentos. Tengo que comprobar si lo que yo dije
es como lo dije. Y se hace a través de experiencias de laboratorio o no. Se analizan datos y después se sacan conclusiones. Si esa respuesta que yo le di a la pregunta la puedo comprobar, la transformo en una teoría científica. Y si no, tengo que buscar por otro camino. Yo digo siempre, es como si vamos caminando, o digamos, vamos en un auto, en el campo, por un camino, y de repente se abren tres caminos. Y yo no sé cuál es el que tengo que tomar. Bueno, no puedo tomar los tres caminos a la vez. Entonces tengo que elegir uno. Veré al final si ese es el que me lleva al lugar donde quiero ir. Si no, ¿qué tengo que hacer? Volver hacia ese punto donde se divide el camino y tomar otro. Bueno, la ciencia es más o menos eso que, ese ejemplo que acabo de dar. La biología es una ciencia, utiliza el método científico, por supuesto, y la ciencia que estudia la vida en todas sus formas, digamos, no solamente la vida humana, ¿no es cierto? Sino también plantas, animales y del medio que nos rodea, ¿no? Hoy en día se estudia la biología con un enfoque ecológico, ¿no? O sea, los seres vivos dentro del ecosistema donde residen, ¿no? Donde viven. Y en el ecosistema hay seres vivos y hay elementos inertes, el agua, el suelo, la luz, el aire, etcétera, son elementos que no tienen vida, son elementos inertes, pero que conviven ahí una relación estrecha con los seres vivos, un intercambio constante. ¿eh? Así que la biología es muy amplia, tiene muchas ramas, ¿no? La zoología, la anatomía, la fisiología, la histología, la citología, la virología, bueno, en fin, es muy amplio, pero por lo menos saber que es la ciencia que estudia la vida, como un comienzo. Y vamos ahora a otra definición de qué es materia en, para las ciencias naturales, ¿no? Yo les puedo decir que todo lo que nos rodea está formado por materia, que es sensible a nuestros sentidos, o sea que la podemos captar por alguno de nuestros sentidos, o por varios de nuestros sentidos, por la vista, el gusto, el olfato, el oído, el tacto. ¿eh? Que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa, o sea que tiene cierta cantidad de materia que lo contiene, digamos. Es un poco más amplio, pero bueno, no me da el tiempo para explicarlo ahora. Entonces, si yo les digo a ustedes, les pregunto, ¿la madera es materia? Bueno, sí, la puedo captar por alguno de mis sentidos, ocupa un lugar en el espacio, es algo que nos rodea, es algo que tiene masa, sí, es materia. ¿El agua es materia? Sí, porque la puedo captar por alguno de los sentidos, ocupa un lugar en el espacio, etcétera. ¿El aire es materia? Sí. Bueno, prácticamente todo lo que nos rodea está formado por materia. La pregunta entonces es, ¿qué cosa no es materia? Bueno, lo único que no es materia es la energía. ¿Estamos? ¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo es una porción de materia pero que tiene límites, que no es infinito. Porque cuando yo les pregunto, ¿la madera es materia? Sí, pero no estoy hablando de un trozo de madera particular, estoy hablando de toda la madera que existe en el mundo. En cambio, cuando me refiero a un cuerpo, me refiero a un objeto determinado. Como por ejemplo la silla que tienen ahí en imagen. ¿eh? Esa silla es un cuerpo porque está formado por materia, la podemos captar con nuestros sentidos, tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, es algo que nos rodea, en fin, es materia. Pero tiene límites, no es infinita, yo puedo ver los límites que tiene. ¿eh? Y ahora, los cuerpos están formados por distintos tipos de materia. A los distintos tipos de materia se las llaman sustancias. Por ejemplo, fíjense, esa silla está formada por madera, por tela, en el interior tendrá alguna goma espuma, tal vez tenga tachuelas o clavos, también tal vez tenga cola de carpintero para cuando se hizo el encastre, tal vez tenga algún plástico, bueno, etcétera. Todos esos distintos tipos de materia los llamamos sustancias, así facilito para que se entienda. La materia está formada por átomos.
O sea, un átomo es la mínima porción en que podemos dividir la materia y que tiene algún sentido y tiene una estructura. Átomo significa que no se puede dividir, sin embargo los átomos pues se comprobaron que sí se podían dividir. Ahí en imagen tienen la representación de un átomo. Fíjense, en la parte central está el núcleo, que tiene algunas partículas que se llaman partículas subatómicas. Y girando alrededor de esa región central, la región alrededor de ese núcleo, hay otros elementos, otras partículas que se llaman electrones. Entonces, ¿cómo están formados los átomos? Tienen en el núcleo dos tipos de partículas. Los protones, que ahí están de color rojo, y los neutrones, que están de color azul. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica. Alrededor del núcleo se encuentran girando los electrones, que tienen carga negativa, y describen esas líneas negras, que son líneas imaginarias, que es por donde circula el electrón, que se llaman órbitas o actualmente se las llama niveles de energía. ¿Estamos? Esta es la representación de un átomo. Toda la materia está formada por átomos. Con todos los ejemplos que vimos anteriormente, el agua, el aire, la madera, los metales, los minerales, los seres vivos, todo está formado por átomos. ¿Está bien? Y cuando se unen dos o más átomos, forman una estructura mayor que se llama molécula. Entonces, ¿qué es una molécula? Es la unión de dos o más átomos. Acá en la imagen ustedes tienen átomos muy sencillos, que tienen 3 electrones, el de la izquierda, 4 el que está en el centro, y 2, 4, 6 el que está a la derecha. Pero hay moléculas que tienen más de 1000 átomos, miles de átomos, como las proteínas, por ejemplo. Bueno, este es un pequeño pantallazo que vimos. Espero que les haya servido. Les mando un abrazo grande y bueno, cuídense.